despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Soy tuyo para siempre, tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Bendiciones a todos nuestros hermanos en la iglesia Puerta de Refugio. Nos dirigimos a ustedes en esta mañana en el amor de Cristo. Un fuerte abrazo virtual para todos ustedes. Estamos bien, como también en nuestra oración, que continuamente ustedes todos estén bien. A cada uno de ustedes, desde el más pequeño hasta el más grande, les deseamos bendiciones especiales del Señor, que en los hogares donde estamos el Señor se está manifestando en nuestras vidas en formas poderosas. No sé si usted ha pensado en tantas diferentes ramificaciones de los efectos de esta cuarentena, pero y también cuando se sale afuera, especialmente el cuidado que hay que tener, entrando, etcétera. No sé si usted se ha fijado que todo tiene mucho que ver con la limpieza para mantenerse seguro de no contaminación. Pero también podemos ver que esto está ocurriendo en lo espiritual, dentro de nuestros propios hogares. Nosotros estamos buscando al Señor más que nunca, estamos orando continuamente. De seguro que nuestras rodillas están continuamente delante del Señor, intercediendo por todo el mundo, ¿verdad? No simplemente nosotros y nuestras familias, sino todo el mundo, porque en realidad esto está afectando a mucha gente. En particular, ¿verdad? Oramos por nuestros hermanos alrededor del mundo. Dice la palabra que la caridad empieza por la casa de Dios, nuestra propia familia, nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Y más allá. Y a la vez también en todo podemos ver la oportunidad de continuar el trabajo de evangelismo del Señor. No importa, la iglesia no se detiene, la iglesia no se para, como hemos dicho tantas veces, y perdone la repetición, la iglesia de Cristo no está en cuatro paredes. Y gracias al Señor que nos ha proveído en estos momentos, ¿verdad?, los medios de comunicación para poder llegar a personas inclusive alrededor del mundo. Utilice esos medios, hermano, no se detenga, no pierda el tiempo en su hogar. Hay cosas que hacer, hay personas con las que hablar, hay personas que confortar, el Espíritu Santo le va a usar con palabras, ¿verdad? También estamos escuchando de grandes visiones y revelaciones que Dios está dándole a su pueblo, asegurándonos a nosotros que Él está en control y que Él en realidad nos está cuidando y cuidando a todos nuestros seres queridos y nuestra pertenencia. De todo esto muchas personas van, ¿verdad?, alrededor del mundo a quedar, pues muchos están perdiendo la vida por causa de suicidio. Ore por esas personas y sus familias. En realidad nosotros no tenemos nuestro amor y nuestra mirada en las cosas materiales, y por eso cuando perdemos algo, en realidad para nosotros siempre lo importante es que nunca perdamos el gozo del Señor y perdamos también, ¿verdad?, ese amor que Él tiene para con nosotros y ese cuidado, y principalmente nuestra salvación, que es lo más importante, porque no tiene valor. La persona que no tiene a Cristo se demuestra nuevamente
en los hechos, ¿verdad? Como no tienen esperanza y pusieron su esperanza y su cuidado en las cosas materiales, al perderlas, pues creen que lo han perdido todo. Pero nosotros siempre lo tendremos todo, porque cuando estamos en el Señor, lo tenemos todo. Nuevamente, Dios les bendiga, un abrazo y un saludo muy especial de parte mío y de mi esposa, la hermana Deborah, y esperamos que se gocen grandemente con la palabra que el Señor tiene para este día. Damos gracias al Señor que nos, verdad, preparó para inclusive tener prédicas que aplican a estos momentos, y recuerda, la palabra de Dios siempre, siempre es fresca y aplica a las circunstancias presentes, no importa cómo cambie el tiempo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, les cuide, y esperamos pronto estar con ustedes. Gracias. Pueden abrir sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Dios, aleluya. Santo Jesús, poderoso Rey, te alabamos, Dios, te adoramos, te bendigo, aleluya. Poderoso Señor. Amén. Y vamos a leer en el capítulo 7, desde el verso 11 hasta el 16. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langostas que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que este lugar tú también has elegido para tú estar presente. Y esta debe ser siempre, Señor, una gran motivación para nosotros llegar como tu pueblo a este lugar a buscarte. Te damos la gracia por ser contados entre aquellos que en este día han podido hacerlo, Señor. Como te pedimos por aquellos que deseando no pudieron. Pido que cual sea, Señor, el impedimento, sea enfermedad, sea distracción, Señor, espiritual, que tú, Señor, quite todo obstáculo de sus medios, para que así como ellos han sentido en su corazón puedan hacerlo. Te damos gracias a ti, Señor, siempre, y a ti te damos toda honra y toda gloria.
en el nombre de Jesús. Amén. Una corta introducción al tema que llega a nosotros en este día con el título Si se humillare mi pueblo. Y dice así: cuando se despierta en el rey Salomón la inquietud de edificar casa a Jehová, lo hace bajo la inspiración divina, ya que Dios le había declarado a su padre, el rey David, que las muy dignas y honorables intenciones del rey David de construir templo a Jehová no serían realizadas, ya que el rey había derramado mucha sangre. Esa distinción y tan alto honor le estaría reservado para su hijo, Salomón. En el capítulo 18 del libro de Segunda de Crónica, aparece que ya Salomón ha edificado el templo y estaba dedicándolo al Señor. El Señor responde en una forma de aprobación legendaria al llenar el templo con su gloria y apareciéndosele a Salomón de noche como resultado de la oración del rey al Señor. El Señor responde en una forma de aprobación. Dios responde con un pacto. Conociendo el Señor la naturaleza humana, que dentro del ser humano con frecuencia resiste el movimiento hacia la santidad, al Señor hacer pacto con el rey, Dios empieza diciéndole: yo he oído tu oración. Y continúa con las palabras que van a ser el centro de este mensaje en este día. Si yo cerrara, etcétera, ¿no? En otra palabra, en su declaración, el Señor previene la realidad que en el futuro habrían circunstancias que apartarían a su pueblo de su obediencia a Él. Entonces, sabiendo eso, el Señor le da la clave de cuáles serían los resultados de ese desvío y qué sería necesario para regresarse a Él. Yo quiero leer de nuevo el versículo 13. Entendemos que el Señor aquí está haciendo un pacto con el rey, pero ese pacto también tiene que ver con el pueblo, porque representaba al pueblo. Un rey representa. Primeramente le dice que él había escuchado su oración. Y luego le presenta al rey cuál era su respuesta. Dios contesta las oraciones y el rey había hecho algo muy honorable. Su padre había sentido que había que deconstruirse el templo al Señor. Pero Dios le dijo, sabe que el rey David llegó al poder de una forma muy sanguinaria porque fue perseguido y los reyes tenían en realidad en esos tiempos, dependiendo en qué punto de la historia estuvieran, que pelear, y él realmente, David era un guerrero muy diestro y muy efectivo, y a mano de él murieron mucha gente como rey. No es que en realidad él haya hecho nada malo, porque esa era la naturaleza de la situación en esos tiempos, pero simplemente el hecho de que él había derramado tanta sangre, el Señor le dijo que por eso, aunque amaba, dice el Señor que David, Dios lo consideró de acuerdo a su propio corazón. Y aunque tuvo sus errores, el Señor los perdonó y regresó a ser exactamente lo que siempre fue delante del Señor. Dios perdona y Dios olvida. Amén. Un pacto es un acuerdo entre dos personas o grupos, como sea. Hay condiciones.
Y Dios siempre ha tenido una condición para que nosotros, y cuando digo nosotros estoy hablando de la raza humana, yéndonos al pasado, nuestro antecedente, pudieran tener una relación con Dios después de la caída. Iban a haber ciertos requisitos. Y por esta razón fue que Él se reveló con diferentes leyes en el Antiguo Testamento y diferentes procedimientos para que nosotros podamos conocer la forma de acercarnos a Él. Pero una cosa crucial y muy importante, desde el tiempo antiguo en la palabra de Dios hasta el presente, y continuará siendo el caso hasta que el Señor venga, que aun cuando dentro de la temporada de la gracia, o sea, la dispensación de la gracia, que se marca con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hasta que Cristo venga, todo ese espacio de tiempo se conoce como la dispensación de la gracia. Aún dentro de la dispensación de la gracia, Dios tiene requisitos para el hombre poder restablecer su relación con Él. En otras palabras, el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario no fue un acto que automáticamente ponía a todas las personas en el mundo en una relación correcta con Dios. Habían pasos todavía que tenían que darse. Dios hace lo que Él tiene que hacer, y entonces nosotros tenemos que hacer, el perdido tiene que hacer lo que tiene que hacer para poder entonces entrar dentro de esa bendición que es la salvación. Jesús lo hizo fácil, y esa es la diferencia, que la gracia de Dios que fue derramada sobre la humanidad, sobre el mundo, hace la decisión del hombre, ahora y la mujer, mucho más fácil. Anteriormente era una serie de requisitos que era muy difícil de llevar de acuerdo a la ley. Habían sacrificios que tenían que hacer, porque hay una constante a través de la historia de la raza humana en su atentado a serse recto delante de Dios, y esa es que el pecado es un asunto con el que tiene que tratarse. ¿Cuántos alaban al Señor? El pecado no se puede esconder, no se puede disfrazar, el pecado no se puede simplemente ignorar, no se puede racionalizar con la mente para buscar el pretexto de cómo esconderlo. El pecado delante de Dios es pecado, no importa cómo lo disfracen. Y Dios tiene la habilidad de conocer qué es lo que es el pecado, como nosotros también. Y no podemos acercarnos a la presencia de Dios si eso no se ha resuelto. No podemos realmente, inclusive, y esta es una condición, es un pacto. Dios dijo, sí, yo voy a proveer la forma del hombre, de la raza humana, regresar a una relación correcta conmigo, que se le llama salvación, a través del perdón del pecado. El Señor nunca dijo que no importa cuánto tú peques, como quieras estamos bien. Eso es mentira del diablo. El pecado es algo que tiene que tratarse para poderse acercar a Dios. Y para poder ser salvo, el pecado es un impedimento con el cual hay que tratar. Y cuando somos creyentes, el pecado es un impedimento con el cual tiene que tratarse, si vamos realmente a mantener nuestra posición de salvación y vamos a honrar el sacrificio, la sangre de cruz en la cruz del Calvario. A su nombre. Porque por esa razón es que el Señor dice que muchos vendrán diciendo en tu nombre hicimos esto y aquello, entonces vivieron una vida de engaño, vivieron una vida engañada, vivieron una vida suave, vivieron una vida donde creyeron que como estamos en la temporada de la gracia y Dios es amor, todo se puede hacer y no importa porque siempre seremos salvos. Esa no es la creencia nuestra, ni tampoco es lo que enseña la Biblia. A su nombre. Estamos viviendo dentro de una generación peligrosa, dentro de una nación en donde se promueven conceptos que son muy contrarios a la palabra de Dios, y usted tiene que tener cuidado de no prestarle atención. Si se humillare mi pueblo, hay tres cosas aquí que el Señor dice que pueden ocurrir a esa generación. Eso no ha cambiado. Si
por alguna razón, esa generación a la que él estaba hablando a través de Salomón se apartaba de él. Presta atención. Primeramente dice, si yo cerrare los cielos, y específicamente dice para que no haya lluvia. Yo he estado soñando con lluvia últimamente. Para que no haya lluvia. Aquí no está hablando de lluvia como castigo, porque también las inundaciones vienen como castigo. Aquí está hablando de bendiciones. En esos tiempos la economía era muy rural y era la agricultura era básicamente el sostén de la vida natural. Eso era, el intercambio de comercio, todo tenía que ver con la agricultura. Ya en estos tiempos, claro, las cosas han cambiado mucho y la agricultura se relega a ciertas naciones que todavía viven en esa etapa, le llaman países del tercer mundo. Pero la agricultura era lo esencial para la vida. Hoy sigue siendo, aunque sea en diferentes partes del mundo. Nosotros tenemos que comer cosas de la naturaleza. Aunque se coman muchas cosas artificiales, metidas en lata, potes, cosas, eso se sabe. Y muchos por eso hasta mueren. Pues. No es lo mismo, ¿verdad que no, hermano? Pero esa era la economía de ese tiempo. Cuando Dios le dice al rey, si yo cerrare los cielos, quiere decir que hay una lluvia, allá arriba hay una pluma, una llave. Si yo cerrare, la lluvia cae porque la voluntad de Dios lo permite. El sol sale porque su poder lo permite. La tierra produce porque Él lo permite. ¿De dónde vino el grano? Póngase a pensar, ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? Dios creó la semilla de donde nace la planta. Todo es Dios, todo es Dios. Y todo lo que es bendición, por eso dice la Biblia, es de Dios. Cuando el Señor le dice a Salomón, yo voy a entrar en un acuerdo contigo y con esta generación que tú diriges como rey, yo voy a hacer cosas buenas contigo. Se lo dijo ante a esos capítulos, se lo dijo a él, todas las cosas, usted puede leerlo, que él haría por el gesto que hizo Salomón y por su obediencia, porque él pudo haberle desobedecido a la palabra de Dios. De seguro que su padre se lo decía. La Biblia decía, mira, el Señor me habló a mí, yo quería construir el templo a Él, pero Él me dijo que era tú que lo ibas a hacer. Él obedeció al Padre. Y Él hizo su compromiso. Una de las primeras cosas que hizo Salomón fue construir el templo. Hasta ese momento era el tabernáculo. Ahora va a ser templo. Y claro que Dios no necesita, Él se lo dijo al mismo Salomón, a David se lo dijo, tú vas a construir el templo, ¿y dónde? Yo quiero un templo. Pero Dios es grande y muy misterioso, ¿verdad? Porque aún así puede existir en nuestros corazones, siendo Dios tan grande, ¿verdad que sí? Solamente un Dios puede hacer todas esas cosas. Salomón obedeció. Él le dice, oí tu oración, porque Salomón le hizo una oración de acuerdo a cómo Dios, recordándole a Dios cómo Él le había prometido a su padre que Él iba a hacer si Él se comportaba en cierta forma. Ese es el asunto del acuerdo que Él tiene con nosotros. Que nosotros tenemos que entender que hay cierto criterio que tenemos que seguir en este pacto, diríamos, ¿verdad? El nuevo pacto. No lo dice así cuando tomamos la Santa Cena. Esta es mi sangre, es mi pacto, un nuevo pacto que hizo Dios en el pacto de la gracia, pero es un pacto que quiere decir que hay responsabilidades de un lado y hay responsabilidad del otro. Dios hace responsabilidad de la salvación, el cuidado, la provisión y todas esas cosas a todos aquellos que creen en Él. Él los salva, le da el regalo más grande, que en ese pacto el Señor solamente nos beneficia a nosotros mucho más, porque nosotros no tenemos nada que darle al Señor si Él es el dueño de todas las cosas. Pero aún así, Él dice, si tú haces estas cosas, entonces estas cosas tú vas a recibir. Pero es un pacto que no se puede violar. Y cuando se viola, entonces hay consecuencias. Pero el Señor proveyó desde el principio
la salida, el proceso, la fórmula de cómo, si así por decirlo, nosotros podríamos salir del aprieto cuando nosotros hayamos llegado a tal punto de deslice de relación con Él, que ya nos consideremos hasta apartados completamente de su presencia. Él tiene, dice, lo que a través de la generación nos ha enseñado a nosotros, que hay una forma de regresar a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Y últimamente con la dispensación de la gracia lo hace con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice acerca de ti? Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él fue levantado de los muertos, será salvo. A su nombre. Fíjese qué fácil lo hace el Señor ahora. Anteriormente era cuánta mía culpa y derrame de sangre, cuántas cosas, porque no había remisión de pecado anteriormente, sino era por derrame de sangre. Y últimamente por la humanidad entera tuvo que haber derrame de sangre una vez y por todas, porque fue la sangre perfecta del Cordero inmolado en la cruz del Calvario por todo aquel que pueda creer que esa sangre puede hoy salvarlo. La sangre en el poste en el día en la semana de la Pascua, recuerdan que precisamente en esa semana fue crucificado ese Cordero hermoso y precioso y puro y santo de Dios. A su nombre. Pero aún así, por eso es que dice Pablo, solo que no usé la gracia para libertinaje. Que quiere decir buscar y ampliar el concepto de la gracia al punto de incluir ahí el pecado. Cuidado. A su nombre. Si yo cerrare los cielos para parar la lluvia, ¿qué nos dice nosotros hoy en lenguaje actual? Si yo cerrare la bendición de los cielos que continuamente está cayendo como lluvias copiosas que descienden sobre todos aquellos que son escogidos de Dios y son bendecidos diariamente por Él. Si algo ocurre primeramente, porque el Señor no va a cerrar la llave si no hay una causa. Cuando Él dice si yo cerrare, por ende está diciendo si algo ocurriera, y antes de eso el Señor habla, y dice, inclusive al final también habla, la causa y las razones por las que esta cosa ocurriría. Y si ocurriera, ¿cuáles serían las consecuencias? Si yo cerrare la lluvia, si la bendición tuya parare, no por capricho de Dios, porque Él no es caprichoso, sino porque tú te olvidaste de Él. Porque tú decidiste caminar de acuerdo a tus propias opiniones, que crees ahora que son mucho más elevadas que la palabra santa de Dios. Y desarrollaste un argumento efectivo para guardar tu pecado. Y no simplemente te derramaste delante del Señor, reconociéndote y pidiendo perdón por ellos. Que es lo que dice más luego el Señor que tenemos que hacer. Hay una razón por la cual un creyente que fue tomado del pecado, del mundo, y fue limpiado, y fue hecho brillar, su lamento cambiado, su lloro, sus lágrimas secadas, y cambiadas por risas, proveído por Dios en todas sus necesidades, vestido bien por Él, limpiado por Él en el espíritu primero y después también en la carne, guardado sus pasos, proveído en forma como nunca. Pero muchas veces las bendiciones se convierten en maldiciones cuando empezamos a ejercer cierto grado
de orgullo a empezar a creernos que somos alguien porque ahora estamos limpios y lucimos bonitos y tenemos provisión. Gloria a Dios. Y cuando nuestras fuerzas empiezan a sustituir la fuerza de Dios, y cuando nuestros pensamientos empiezan a sustituir los pensamientos de Dios, y cuando la dirección de lo que hemos de hacer empiezan a ser sustituidos por nuestro razonamiento y no el razonamiento de la palabra de Dios, y cuando ya la alarma dentro de nosotros que nos alerta al peligro cuando estamos haciendo decisiones o cuando empezamos a dar malos pasos empieza a silenciarse, cuando ya el Espíritu Santo ha sido enjaulado y cerrado con un candado donde ya no queremos escuchar su voz porque nos molesta, porque queremos hacer eso que nosotros queremos y no lo que el Espíritu desea, no lo que la palabra de Dios desea, no lo que el Señor desea, que debe de ser siempre lo mejor para nosotros. Ahí es que empieza el desvío. Llegamos a creer que todo lo que tenemos nunca cesará, y como ha sido proveído en abundancia y ya cambiamos el cambio y ahora ya no es Dios, ahora somos nosotros. Esto ocurre porque yo trabajo duro, esto ocurre porque yo soy inteligente, esto ocurre porque yo me aplico, esto ocurre porque yo. Gloria al Padre. Dios. Aleluya. Familiar mío, filósofo de campo, llevaba Chan y decía Chan con Chan porque nadie quiere Chan más que Chan. Frank Sinatra cantó últimamente en sus últimos días I did it my way. ¿Okay? Yo quisiera ver si él no se arrepintió, si él no aceptó a Jesús como su salvador personal antes de morir. Yo quiero ver cuando él se presente delante de Dios y le diga: Señor, ¿y tú qué hiciste? Yo no creo que vaya a decir I did it my way. Pero hay muchas personas que hoy están haciéndolo their way. El punto aquí, claro, hermano, es que en algún punto hay un desvío. Empieza a graduar cuando empezamos a mezclarnos, a regresar a las cosas del mundo. No erréis, dice la palabra, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y todo aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. A su nombre. Bueno, qué linda la palabra de Dios, nos confronta así y nos hace hasta enojar a veces, porque hay cosas que como que uno quisiera que no se... Eso lo que significa es simplemente que la palabra de Dios está trabajando tu corazón. Ese corazón que está lleno de capas de dureza, de cosas duras, el Señor le está dando de impactarle todas esas cosas para que entonces la palabra pueda meterse ahí y pueda hacer el cambio que tú necesitas. Qué bueno es escuchar la palabra de Dios y obedecer. A su nombre. Si yo cerrara los cielos, otra palabra, si te parara las bendiciones. ¿Y cómo ocurre eso? Fulano, ve ahí en la factoría, llámame a fulano. Ay, ¿por qué me llamará el jefe a mi abuelo? Siéntate. Mira, yo estoy analizando aquí y nosotros tenemos que hacer ciertos recortes porque las cosas no están yendo muy bien, la demanda de cosas allá en la China, tú sabes que se cerró eso ahora. Y entonces yo tengo que deshacerme de cierto personal. Tú eres el primero. Se empieza a cerrar la llave. Pero, patrón, no, yo te lo siento, te amo mucho y te quiero mucho, pero esto es negocio. El primero que sale es al que se le cerró la llave. Y de repente empiezan a llegar biles que usted no sabe dónde existían ni siquiera. Y cuando viene a ver, ¡plá!, una enfermedad, una cosa, Dios libre a nosotros, ninguno de nosotros. Empieza así
Porque cuando estamos hablando de cerrar la llave, estamos hablando de bendiciones de Dios. La salud es bendición de Dios. El trabajo es bendición de Dios. Amén. Se cierra la llave. Cuando la lluvia deja de bajar, ¿qué pasa con la tierra? Oiga bien, no hay cosecha. Y dirían ellos, bueno, pero si cierra la llave hoy, aunque sea la cosecha que estamos haciendo hoy, todavía la tenemos. ¿Qué podemos guardar? ¿Algo ahí para defendernos? Vamos a ver cómo ni siquiera eso da resultado aquí. El Señor toma aquí un elemento esencial al sostén de la vida. Esto se refiere a un pare drástico de las bendiciones de Dios. Próximo. Y si mandare la langosta, aquí es que entra el problema. Lo que estaban planeando de que con la cosecha que tenemos ahora podemos aguantarnos aunque sea, ¿sabes? Porque si Él cierra la lluvia ahora y no llueve, está bien, porque ya la cosecha está en progreso. Vamos a tener que comer ahora, quizás nos vamos a otro lugar o lo que sea, etcétera. No, pero el Señor, próximo, yo cierro, si yo te cierro de los cielos el agua, la lluvia, y luego sabiendo que tú crees que todavía va a continuar dependiendo de tu propia astucia, estás planificando qué vas a hacer con la cosecha que ahora tiene en pie. Entonces, ¿qué pasa si yo mando un ejército de langosta a comérsela? Estamos hablando aquí de la nevera quedándose nada más con el potecito de leche que ya está... ¿Cómo que le llaman a eso que se corta? Boruga. Si mandar la langosta. No, pero también si el Señor lo que manda la langosta, pero eso es bueno. La langosta, ¿verdad? Eso es bueno. Dirían algunos que no entienden la palabra, ¿verdad? Y también se preguntarán, ¿serán de Maine? Pero la langosta es una avecita, es un insecto. Nosotros en la República Dominicana le llamamos, en inglés es grasshoppers. Esperanza le llevamos, pero esa no le trae esperanza a nadie cuando llegan. ¿Ok? Próximo, te cierro la lluvia para que la tierra no produzca, se seca, polvo. Lo que queda, que está al cosecharse ahora, te mando un enjambre de langosta para que arrase. Y eso todavía ocurre en el día de hoy. Yo lo he visto por televisión que ocurre todavía en el día de hoy. Billones de esos aparatos se lanzan en el cielo así. Lo he visto yo en los terrenos esos de África. Y agarran y se meten en un lugar y arrancan con todas las hojitas que hay ahí. No dejan ni de pito ni flauta, como dicen. Arrasan con todo. ¿Y qué si eso ocurre? ¿Ok? ¿Cuándo eso ocurra? Si eso ocurra por razón de desobediencia. La lluvia garantiza la cosecha y luego la cosecha corriente es destruida. Eso es un desastre, lo que Dios está hablando. Próximo. Y si mandare pestilencia a mi pueblo. ¿Sabe lo que es pestilencia? Son enfermedades contagiosas. Nosotros vivimos en medio de muchas pestilencias y muchas veces no nos damos cuenta que son resultado del castigo de Dios. Cosas que ocurren en países que usted dice, pero ¿por qué ese pobre país? Y de repente es un golpe detrás del otro. Miren lo que está ocurriendo en Puerto Rico, pero muchas personas predijeron eso en palabras proféticas. Yo lo leí muchos años atrás. Y el nivel de crimen que se levantó últimamente en Puerto Rico fue increíble, la cosa que estaba ocurriendo. Y la iglesia hablando, los profetas hablando de estas cosas, y nadie prestaba atención, todo el mundo oído omiso a eso. De repente un golpe detrás del otro, ¡pam! 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 Y sigue. Usted ve que vienen los huracanes y pasan y arrasan con Puerto Rico, pero cuando van a llegar a otro territorio se desvían. Y dice, pero ¿y cómo es eso? Yo creo que Dios
ha empezado a restaurar esa tierra de Puerto Rico. Y qué cosas preciosas van a ocurrir ahí, y el Señor va a restaurar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor limpió muchas cosas malas ahí, y ahora yo creo que con la humillación que Él produjo ahí, esa gente, el pueblo de Puerto Rico, está empezando a mirar hacia arriba. Porque ahí hubo mucha oración, Eso ocurre no solamente con Puerto Rico, ocurre con otros países también, lo sabemos. El punto que estamos haciendo es que muchas veces no hacemos una conexión entre estas cosas y el resultado de la desobediencia a Dios. Si estas cosas ocurrieran, este es mi pacto contigo, por tu desobediencia, hay 4 cosas que yo espero que tú hagas que pueden traer la restauración de nuestra relación. Vamos a hablar ahora entonces de la clave de Dios a la restauración. Está hablando de tu vida espiritual, ¿ok? Si Dios para la lluvia, frustra la cosecha y manda pestilencia, es porque no hay otra forma para humillar al hombre o mujer descarriada y volverlo a Él. ¿Usted entiende? Amén. Dice el Señor, hay 4 pasos que hay que dar. Primer paso a recobrar lo que se ha perdido: la humillación. Hay un error muy grande, hermano, créame, en responder a la corrección de Dios con orgullo, con resistencia, con enojo a la palabra de Dios. Hay un grave error que se comete cuando se hace eso, porque la humillación es lo opuesto del orgullo. Cuando Dios dice que la solución, la medicina es la humillación, está diciendo que es el orgullo una de las cosas primeras con las que tiene que tratarse. La humillación puede ocurrir en forma natural, pero pocas veces cuando la persona está descarriada en los caminos del Señor y cuando cree que le está yendo bien. Pero cuando llega el momento de necesidad, cuando Dios ha cerrado la lluvia de los cielos y ya la tierra no está produciendo, y cuando la comida ya no está presente como antes, cuando hay que ir a hacer fila para pedir algo, y cuando después de repente llegan las enfermedades y todas estas cosas, entonces de ahí es muy posible que una persona creyente que haya conocido a Dios y se haya descarriado de Él, o que sea creyente equivocado creyendo que está haciendo bien, haciendo amistad con el mundo, con las cosas que Dios le ha dado, puede que ahí, en ese momento, esa persona pueda recapacitar. Porque mientras oye mensaje y mensaje de aquí, lo que cree que siempre que lo están atacando, que hay algo mal con el pastor, con el que está hablando. Y allá que hasta que sea en la radio que salga, dice, ya ese parece que conoce la vida mía. Esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana es de preservación propia. Y cuando viene a ver qué le hacían a los profetas de antes, lo mataban, porque traían mensaje de Dios que era fuerte a una condición que imperaba en la vida del pueblo de algunas personas que tenían que cambiar, y ellos no estaban interesados en escuchar eso. En otras palabras, hay orgullo y hay cosas personales que le pide permitir que la palabra cambie su situación. Ellos no se ven en necesidad de tener que cambiar. Aunque estoy ahí, pero todavía estoy vivo, dicen. ¿Y cómo está, hermano? Viva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quisiera cuando alguien me pregunte, si yo soy del Señor siempre. Eso no es. La humillación es lo que busca el Señor inmediatamente. Dice, si se humillara mi pueblo, o sea, dejar el orgullo que produce la autosuficiencia. La autosuficiencia no habla simplemente de las cosas materiales. Está hablando del razonamiento. Se apoya. El Señor dice que no te incline
en tu propio razonamiento. A su nombre. La humillación, o sea, dejar el orgullo que produce la autosuficiencia. Tiene que haber un cambio de pensar. Esto muchas veces tan solo se produce cuando Dios nos quebranta. ¿No dice la palabra en algún lugar por ahí que antes de la caída es la soberbia? Antes del desvío la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, quiere decir el orgullo. Algunos se paran y se van también cuando oyen esta palabra. No me interesa esto, ¿sabe por qué? Y precisamente hablan, caen dentro de lo que la palabra del Señor está hablando. Le dan la espalda a la palabra de Dios para su propio castigo. Segundo, primero la humillación, bajarte del caballo, a estilo como le pasó a Saúl. En ese entonces, luego el apóstol Pablo, que tuvo el Señor que tumbarlo del caballo. Óigame, hay gente que para poder regresarlo a Dios, no solamente hay que tumbarlo del caballo, el Señor no tiene que hablarle audiblemente en el aire para que se asusten. Es que no hay otra forma. Mientras más endurecido está el corazón, fíjense que Dios aún así con amor lo está haciendo porque está tratando de salvarlo. La persona no está entendiendo que su actitud lo está haciendo perder y Dios quiere salvarlo, pero no entra nada. Tuvo que caer ese orgulloso, ese hombre que estaba con mucha reputación y nos perseguía a nosotros porque nosotros éramos una amenaza a su forma de creer, que tuvo que caer al piso y comer polvo y oír la voz que él decía, cuando se levanta decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y parece que cuando me di en la cabeza, porque me volví loco, porque estoy oyendo voces en el cielo, estoy oyendo voces en el aire. Dura cosa te he dado cosas contra el aguijón. Otra palabra, no me resistas, Saulo. No te conviene. Tú quieres levantarte de ahí bien. El Señor te puede levantar, pero no resista su mano, su actitud de amor por ti, que es lo que Él demuestra realmente, aunque tú no lo entiendas, aunque tú lo malinterpretes, aunque tú lo rechaces, aunque tú te pares y camines y le des espalda a la palabra. Segundo paso, y si oraren. Ay, Dios mío, es una palabra que se está haciendo muy escasa hoy en el diccionario cristiano. Si oraren. Primeramente te humillas, en otra palabra te reconoce como quien tú eres. Tú tienes que llegar al punto, cuando dice la palabra, cuando Dios te ha puesto en ese nivel, tú tienes que llegar a un punto que tú tienes que reconocer lo que ha sucedido. ¿Por qué tú has llegado al punto donde estás? A su nombre. Una joven familiar de nosotros que perdió, bueno, precisamente mi hermano más pequeño que murió ahogado, parece que en el 74. Y ella quedó muy turbada con eso. Y yo la iba a ver a ella y a confortarla, claro, porque era mi hermano. Y yo le hablaba a ella del Evangelio, que el Señor podía, ¿verdad?, ayudarle, fortalecerle, restaurarle, etc. Y ella me decía: pero yo me sentiría una hipócrita yendo donde el Señor porque lo necesito. Digo: pero eso precisamente es lo que Él quiere, que tú vengas a Él porque tú lo necesitas. Cuando más bajo haya caído es cuando más lo necesitas. ¿Cómo puede ser que lo primero que está diciendo el Señor aquí es que trate con tu orgullo, sea lo primero que tú uses para quedarte en la posición que estás?
El Señor te dice, humíllate. Ok, tenía y no tienes. Pero ahora tú te presentas delante del Señor y dices, Señor, yo sé que esto ha ocurrido porque yo he desobedecido tu voz. Porque yo me he enfocado más en las bendiciones que en una relación contigo, Señor. Y he aprendido a depender más de mí que en ti en el proceso, creyendo que yo tengo todo para hacer todo y todo lo que necesito yo tengo a la mano, y he realizado ahora que he cometido un error. Humillarte, no recibir la palabra con enojo, no recibir la palabra con rechazo, no recibir la palabra con argumentos, con razonamiento humano, simplemente decir, sí Señor, me rindo, ok, me rindo. ¿Qué tan difícil es eso? Pero tan peligroso es el pecado del orgullo. Bajó a un gran ángel del cielo en tiempos antaños, cuando se empezó a creer que él era alguien muy importante en el cielo y a tratarse de comparar con el mismo Dios. Y si oraren es el próximo paso. La autosuficiencia produce inclinación al pecado. Al no sentir que ya se necesita a Dios, entonces ya no hay más necesidad de orar. ¿Tiene sentido eso o no? ¿Lo entiende usted o no, hermano? Lo voy a leer de nuevo. Al no sentir que ya se necesita más a Dios, eso es la persona que es autosuficiente. Entonces ya no hay más necesidad de orar. ¿Qué necesidad hay de orar si usted es el que todo lo puede? Bendito sea usted, Señor. Gloria a Dios. Almighty me. ¿Qué necesidad tiene usted de venir a pedirle a Dios nada cuando usted lo tiene todo y usted lo puede producir por su cuenta? Ese es el engaño que el enemigo pone en la cabeza de la persona que se descarría de la voluntad de Dios. Nosotros siempre, hermano, mire, estés tú dentro de la gracia de Dios, estés tú dentro de la iglesia, estés tú fuera, no importa dónde estés, siempre todo lo que tú recibes, todo lo que tú gozas es porque Dios lo ha permitido. Lo permite por gracia y lo recibe por gracia, porque por gracia fuiste salvo. El sol sale para todos, pero un día el sol también dejará de alumbrar para muchos, y para otros continuará alumbrando la luz del Señor por una eternidad. Entonces, orar es uno de los engaños más grandes que el enemigo ha traído al creyente, a la iglesia de Cristo, es que la oración no es importante. Tú no necesitas la oración. Mira, yo puedo orar parado, yo puedo orar sentado, en un pie. Yo puedo orar manejando. ¿Y por qué yo tengo que ir a la iglesia a orar? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero la realidad del asunto es que, hermano, que si no aparecen en la iglesia orando, tampoco están orando en su casa. Y tampoco están orando en el timón del carro, solamente cuando le dan un susto en el highway. Y eso de que orar parado y sentado, que no están orando nada, hermano. Gloria a Dios. La oración es muy importante al creyente. La oración es como el agua al pez para el creyente. Si usted no está orando, usted su vida espiritual corre peligro. Y no hay una cosa que el enemigo quiera debilitar más en el creyente que su interés de ir a orar. Yo le digo, hermano, por experiencia, de repente le llega una ñaña, cuando empieza a orar, voy a orar, seguido, le llega una ñaña, yo siento esto, yo siento lo otro, y cuando viene a ver, está uno tirado, my God, qué cansado estoy. El Señor entiende. Yo trabajo mucho, estoy cansado. El Señor conoce, porque el Señor es un Dios de misericordia. Ese era el razonamiento humano. Tienes, hermano, con el poquito de fuerza que tenga y con el dolor que tenga en la columna vertebral, donde sea que esté, tírese de rodillas y esfuércese, pelea en contra de la carne
quizás diga, el pastor tanto agitó con la oración que voy a orar. La carne siempre tiene una forma, hermano, de revelarse. Amén. Si orare y buscar en mi rostro, las bendiciones pueden usarse para alejarse de Dios. Qué cosa más triste. Que las bendiciones de Dios sean usadas para alejarse de Dios. Pero es la verdad. La escasez aumenta la posibilidad de buscarle. Qué triste que sea garrotazo que tengamos que estar buscando a Dios. Como dicen en Puerto Rico, cuando le dan un cartazo. Pero no es que Dios lo hace, es que Él lo permite. A su nombre. Buscar en mi rostro. ¿Para qué tiene usted que buscar el rostro del Señor si usted lo tiene todo ya? Vamos a ver, dígame. Usted lo tiene todo. Tiene buena familia, tiene buen trabajo, le pagan bien, la nevera está llena, los churrascos perfuman el barrio cada vez que usted... Está en la papa. La nevera está tan llena que no hay por dónde meterle un botecito. ¿Sí? Hermano, pero es cuando usted ve la nevera así bien llena, que no le cabe ni siquiera un guineo ya. Es cuando usted tiene que decir, cuando usted se para y dice, Señor, pero Dios mío, pero tú sí eres fiel. Mira, cómo tú me provees a mí diariamente. Yo tengo más de lo que necesito. Hasta voy a compartirlo con otro. Voy a hacer una actividad en la iglesia. Gloria a Dios. Se pone mejor el asunto, ¿verdad que sí? O aunque sea decir, la vecina la veo como que los niños muy desnutridos, quizás necesitan ayuda. Compartir lo que tenemos con ellos. Señor, gracias porque mi nevera está llena. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque tengo buen carro. Voy para la iglesia el domingo en mi carro porque tú me diste este carro, ¿verdad? Pero algunos andan salen como monedas para el sur. En el carro nuevo. Lo que son agradecidos, ¿verdad? Entre los 10 leprosos que se fueron, de que uno regresó. Pastor, mire, el Señor me regaló este carro. Yo quiero que usted, por favor, ore por él. Viene el domingo seguido. Qué bueno, ¿verdad? Pero otro que dice, 160 horas por milla por hora. Déjame ver a dónde yo puedo correr el domingo. A su nombre. Y buscar en mi rostro. ¿Sabes qué más? Buscar en mi rostro quiere decir, cuando uno se da cuenta de lo que está ocurriendo y dice, un segundo, esto no está bien. Aunque usted esté ya, aunque sea del piso que lo esté haciendo, cuando ya se haya cerrado la pluma, cuando ya se haya llevado la langosta toda su nevera, cuando ya lo que queda es desesperación. No se sienta, no comete el error que cometió ese familiar mío de decir, pero mira, por tanto tiempo estuve fuera de la iglesia mientras tuve, y ahora que no tengo, que estoy derrotado con los pantalones rotos y cosas, voy a regresar a la iglesia para que me vean. Van a decir que soy hipócrita. No, es ahí que usted tiene que ser sabio y determinado y decir, no, a mí no me importa, yo sé que esto ha ocurrido porque yo no he obedecido a Dios. Yo voy a arrastrarme para la iglesia con lo que tenga y me voy a llevar a mi familia también. Porque yo recuerdo la palabra ese domingo que dijo el pastor. A su nombre. Pero aquí que viene lo más importante, estamos terminando ya, no se preocupe. Cuarto, y se arrepintieron de sus malos caminos. ¿Qué pasó? Si andan en mal camino es porque se desviaron del bueno, ¿sí o no?
Entonces, si se arrepintieren de su malo camino, ahí es que llega el asunto de la confrontación con el pecado, porque desviarse de Dios es pecado. Dice aquí, se arrepiente, quiere decir retaguardia. Usted va por un camino equivocado, usted se para. ¿Eso qué quiere decir? Perdón, arrepentimiento, perdón. Arrepentimiento quiere decir, usted va por una senda equivocada, usted se para cuando el Señor le ha hablado y usted dice, yo voy a obedecer a Dios en esto, no importa cuánto me cueste, Señor, perdóname. Y empieza ahí mismo a pedir perdón al Señor, se devuelve y dice, yo por este camino no camino más. Apártate de la senda del mal, dice la Biblia. A su nombre. Ya el Señor empieza a ver en el corazón que realmente aquí hay terreno ya que está para trabajarse. ¿Qué sucede? Dice, cuando hayamos obedecido lo que Él promete, estas cosas, entonces el Señor le dice, bueno, ya. Empieza a ver la llave de los cielos. Y empieza copiosa lluvia a caer sobre usted de nuevo. A su nombre. Oiga lo que dice. El Señor quitará la barrera del pecado que impedía que usted ni siquiera reconociera el error en que usted estaba. Lo hizo Él porque le ama, creando una situación adversa de necesidad y dolor quizás y quebranto. ¿Usted cree que no? Sí. Y usted dice, sí, porque yo mejor hubiese preferido que fuera suave, que se hiciera eso, usted nunca lo iba a hacer así. Por eso proveyó Dios la adversidad a su vida. Pero dame también la clave de cómo recuperar lo que había perdido. A su nombre. Dice, yo entonces, cuando tú hayas cumplido en este pacto con esa parte, aunque te hayas desviado, yo entonces prometo sanar tu tierra. Recuerda que el Señor dijo que mandaría la langostas, se comerían todo, pararía la lluvia, la tierra seca, desierto, nada, nothing. Sanaré la tierra, ahora la tierra podrá producir de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? De nuevo lo que tú haces produce y florece. Lo que tú siembras recibe el agua espiritual, la lluvia espiritual, para que tú puedas ser bendecido con fruto a su nombre. Recuerden que cuando habla de tierra, nosotros también nos reconocemos como tierra, porque fuimos hechos de la tierra. Y cuando el Señor está hablando de sanar tu tierra, está hablando también de sanarte a ti, tu cuerpo, a su nombre. El Señor dice, yo entonces abriré de los cielos, sanaré tu tierra. Tierra, aquí incluye el concepto de tierra, alma y cuerpo, todo incluido. Primeramente, la enfermedad del pecado es la enfermedad del alma. El Señor sana el alma primero. El Señor sana la tierra, quiere decir, el Señor empieza a bendecirte de nuevo. Cuando tú sigues obedeciendo de acuerdo a este pacto con el Señor, todo lo que tú tocas florece.